Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. 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 Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendito sea nuestro Dios que ha mostrado su fidelidad en todo tiempo en este proceso de vida, sabiendo que su palabra no ha faltado y también la actitud del corazón de nosotros también se ha dispuesto para buscarle y buscar la comunión íntima con Él para que por medio de su palabra seamos bendecidos, fortalecidos, consolados. Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo, el precioso y maravilloso Espíritu Santo, nos ayude a poder recibir la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por la verdad de tu palabra y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que nos ayudes a digerirla y sobre todo que esté anidada en nuestro corazón para que provoque vida en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, mi Dios, porque sé que estas verdades eternas son las que nos han mantenido levantados y nos mandarán, Señor, a cada momento a esforzarnos y a ser valientes para proseguir hacia la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, vamos a compartir el día de hoy la segunda parte sobre lo que hemos visto, la destrucción del imperio de la muerte. Amén. Le pido siempre, al Espíritu Santo que nos ayude a poder digerir lo que Él tiene para nuestras vidas, sabiendo que todo lo que está dado en la palabra hay que contar con la ayuda de Él para que venga la revelación, para que no seamos lectores de letras, sino seamos escudriñadores en el Espíritu. En la primera parte vimos que se ha cumplido en Cristo lo profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 25 y su verso 8, la destrucción de la muerte para siempre, el imperio de la muerte. Cuando hablamos de la muerte no hablamos de una palabra, hablamos de una potestad llamada muerte que a través de la operación del reino de las tinieblas es la destrucción del hombre completamente en el lago de fuego y de azufre. Todo esto es un misterio que con la ayuda del Espíritu Santo vamos entendiendo y comprendiendo. También vimos que sorbida es la muerte en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Y vimos también que el aguijón de la muerte es el pecado y la ley es el poder del pecado, pero vimos que todo en la gracia del Señor Jesucristo se desbarata. Usted y yo hemos muerto al pecado. Usted y yo estamos convencidos que la simiente de Dios no peca. Debemos de estar convencidos de que lo lograremos dependiendo de la comunión que tengamos con la palabra y la comunión que tengamos con el Espíritu Santo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, quebró el poder del pecado y nosotros debemos de considerarnos entonces muertos al pecado
y vivos para Dios. Amén. Ahora vamos a compartir la segunda parte para afirmar, para que nos sigamos enamorando del Señor, sigamos apasionados, no asistir a las iglesias por inercia, no escuchar un mensaje de la palabra de Dios por inercia, no una habladuría de emocionalismo, sino la convicción de ir adquiriendo firmeza en la doctrina de Cristo, firmeza en lo que nos espera, en lo eterno. Por eso la palabra del Señor nos dice que si nuestra esperanza en Cristo es solamente para este tiempo, somos los seres más dignos de lástima, porque no hemos tenido esa visión de ver lo eterno. Amén. Por eso es importante que ustedes se afirmen en la fe. Puede levantar su mano y decir conmigo: tengo que ser afirmada en la fe para ver lo venidero. Amén. Tenemos que ser afirmados en esa fe. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso 8 al 10. En la Nueva Traducción Viviente vamos a leer una porción que nos tiene que ir afirmando sobre lo que el Señor Jesucristo logró para nosotros. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, a causa del Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque este era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Verso número 10. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, por medio del Evangelio. Le voy a leer ese verso número 10 porque me gusta cómo está en la Reina Valera. Dice, porque ahora ha sido, 2 Timoteo 1:10, ¿verdad? Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bien, si usted vuelve al texto de que estamos compartiendo, la palabra viene de una manera exhortativa de Dios por medio del apóstol Pablo a Timoteo, pero viene a nuestras vidas. Y entonces nos confronta a una realidad cuando los misterios se revelan, cuando las verdades de ese glorioso evangelio que ilumina el camino de la vida y nos trae el mensaje de la inmortalidad que tenemos por medio de este evangelio. Hermanos, ninguno se tiene que avergonzar del Evangelio. Ninguno se tiene que avergonzar de contarles a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se tiene que avergonzar de decir soy cristiano. Debe de hablar de ese mensaje que le ha salvado, que le ha dado la esperanza de la vida eterna, porque cree que aunque muera terrenalmente, no está muriendo, porque es una transición de esta vida a otra vida. Y es que esa determinación hará que muchos que han estado anónimamente en el Evangelio puedan hablar en su trabajo, en sus labores diarias, en el colegio, en el instituto, en la universidad, puedan hablar. Por eso la palabra le dice en esta hora, no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. No te avergüences de hablar del Evangelio. No te avergüences de hablar de tu pastor, porque aquí Pablo le dice, no te avergüences de mí, dice, aunque estoy preso por él. Hermanos, tenemos que tener el testimonio de honrar a nuestras coberturas, de honrar a nuestros pastores, de honrar a los ministros que de una u otra manera, no siendo perfectos, pero hemos compartido la palabra con ustedes. Por eso, qué importante es que podamos nosotros tener la vivencia para que podamos estar nosotros preparados. Pero hay algo que tiene que ser rema en su corazón. A pesar del sufrimiento que pueda venir por hablar del Evangelio, por hablar de Jesucristo, por hablar de los ministros que le cubren, hermanos, estemos convencidos que a causa del Evangelio vendrá persecución, pero no temeremos, porque sabemos que el que
destruyó el imperio de la muerte, es el que nos ha iluminado el camino de la vida y nos trae a esa dimensión de que esto corruptible se va a vestir de lo incorruptible y esto mortal de inmortalidad. Tendremos una seguridad y una firmeza de poder hablar de la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros estemos seguros que nos sostendrá en este tiempo, en medio de enfermedad, en medio de escasez, en medio de persecución, en medio del desierto. Lo que nos sostendrá es que nosotros hemos venido a la vida. Hemos venido a la inmortalidad por el glorioso evangelio que hemos recibido. No estamos en una religión, no estamos en una organización terrena, pertenecemos al reino eterno y el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Dios que nos ha salvado y el que nos dice que estaremos eternamente con Él. Dele gloria y alabanza al que la merece. Amén. Dios nos quiere afirmar. Dios quiere ceñirnos de nuevas fuerzas en estos días que estamos viviendo, porque no ha sido fácil, hermano. No ha sido sencillo pasar estos 6 meses luchando, hermanos, en medio de escasez, en medio de persecuciones, en medio de incomprensiones, en medio de situaciones que no han salido como quisiéramos. Hermanos, hemos tenido pruebas, pero hemos comprobado que Dios no nos ha soltado. En medio de las turbulentas aguas, en medio del sofocante desierto, en medio de la tormenta, el Señor ha sostenido la vida de sus amados. Hemos visto cómo Dios le ha ayudado a usted. El testimonio de muchos de ustedes nos ha dado esperanza. La oración que hemos estado haciendo comunitariamente, orando unos por otros, la bendición de que usted ha tenido, algunos de ustedes han tenido la libertad de llamarme, pastor, yo quiero orar por usted, y hermano, es un agua refrescante el mensaje que nos ha mandado, dándonos ánimo, dándonos esperanza. Y por qué no decirlos, hermanos, en esos tiempos cuando usted, movido en su corazón, le ha dicho, esta es una ofrenda para los pastores. Es una bendición porque nosotros vivimos del altar, y entonces hemos visto cómo la mano de Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Por eso le damos honor y gloria al Señor, pero nuestra esperanza está en lo venidero, nuestra confianza está en lo eterno. Amén. No miraremos segunda muerte. Hermanos, hemos derramado lágrimas, pero dice la palabra del Señor, más adelante lo vamos a ver, que Él ha enjugado toda lágrima. Amén. Hebreos capítulo 2, verso 14, 15. Este es un texto áureo, precioso, hermoso, que nos debe de dar buen ánimo. Amén. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera del 60. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es el diablo. Verso 15. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta porción de la palabra tiene que darnos una, ¿cómo explicarles? Una firmeza, una seguridad. Dice la palabra que usted y yo participamos de carne y sangre. Y el divino, el maravilloso, este es el misterio de la piedad revelado. El divino participó de lo mismo. Participó de carne y sangre. Se hizo siervo semejante a nosotros. Se humilló y descendió de los cielos y tomó forma de siervo con un solo propósito: cumplir la obra de justicia. Porque Él venía a destruir el imperio de la muerte. Él venía a destruir lo que el diablo había levantado, un aguijón contra el hombre, el pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, de la gloria de Dios, por dice la palabra, que por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso el divino tomó la naturaleza humana, participó de carne y sangre para poder cumplir, porque tenía que haber un sacrificio expiatorio, un sacrificio sustitutivo, porque la vida suya y la vida mía tenía una condenación, muerte eterna.
Mas la gracia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo, dándonos vida eterna por medio de Cristo, porque Él, divino, que participó de carne y sangre, se hizo hombre para hacerse pecado, y Él llevó el pecado de todos los hombres para levantar un linaje. Y ese linaje es el que hoy usted y yo participamos. Por eso dice Isaías 53:10, que vio linaje, dice la palabra. Y ese linaje somos usted y yo, porque dice la palabra que ahora tenemos preciosas y grandísimas promesas, las cuales nos hacen participantes de la naturaleza divina. Amén. Por eso es bien importante que vayamos a este texto maravilloso de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 3 al 4, dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Si usted nota en esta palabra, si nosotros estamos convencidos que el Señor nos dio la oportunidad de que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ahora que Él participó, lo divino, Jesús participó de carne y sangre a la semejanza de nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y librarnos a todos los que por el temor de la muerte por el temor de la muerte estábamos sujetos durante toda la vida a servidumbre. Pero ahora no tenemos temor a la muerte, sino que nosotros tenemos temor a Dios reverente, porque Él nos libró de la muerte eterna. La primera muerte no tiene poder sobre nuestras vidas, porque nosotros sabemos que si morimos en este mundo, estamos vivos para Dios y tenemos la seguridad de que tendremos vida eterna y no condenación eterna. Me estoy explicando. Ahora, dice la palabra que esta vida ya la podemos nosotros gozar con la firme esperanza de lo que estamos creyendo, de lo venidero. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, eso es la vida, no es la vida Zoe, a la vida de Dios en nosotros en este tiempo, con esperanza de llegar a lo futuro y a la piedad. Cuando habla de la piedad, ya le explicábamos también ayer, y esos días también hemos recalcado mucho a la revelación de Dios hecho hombre, lo que dice 1 Timoteo 3:16. Nos han sido dadas por su divino poder para participar de la naturaleza divina por medio de las preciosas y grandísimas promesas. Pero para gozar de esto tenemos que ser libres de la concupiscencia de la carne. Tenemos que ser libres del pecado para disfrutar. Su servidor como hombre, no les hablo como un hombre perfecto, sino un hombre consciente de que debo luchar diariamente del pecado, del pecado que me asedia. Pero debo estar convencido de dominarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele gloria al Señor por eso. Porque usted está llamado entonces a participar de la naturaleza divina. No se lo digo yo, se lo dice el Señor. Ahí le vuelvo a decir, aparece en pantalla nuevamente en rojo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que estar apartados para Dios, tenemos que estar consagrados para Dios. Amados, eso es la firmeza. Pero algo importante, hermanos, cuando estamos en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tribulación, sabe que el enemigo quiere abrir una brecha, quiere abrir una grieta en nuestra relación con Dios cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a tener miedo, cuando el diablo quiere meter zozobra en la vida de nosotros
y quiere estorbar nuestra fe, pero por eso, hermanos amados, tenemos que estar convencidos que la palabra nos ministrará, el Espíritu Santo nos ministrará para no caer en esa trampa de dudar, tener miedo, tener incertidumbre. Por eso tenemos que estar creyendo y confiando que Dios nos ha llamado a estar firmes en la fe. Amén. Entonces Dios está trabajando en nuestros corazones de una manera bien especial para que nosotros no estemos titubeando, sino que estemos bien afirmados en la fe. Pero vea usted lo que el Señor quiere ministrar a su corazón en esa hora. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15 dice: y la muerte, o sea, la potestad llamada muerte, ¿verdad?, parte del reino de las tinieblas, y el Hades, que es otra potestad, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso le aparece en rojo. Por favor, esto debe estar bien claro en el corazón de todos nosotros los cristianos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es primordial. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Quiere decir que el lago de fuego, la palabra nos dice que fue preparado para Satanás y sus demonios y sus potestades. Y aquí se habla claramente que esa potestad llamada muerte, que fue vencida, que fue destruida por Cristo Jesús, recibió la recompensa de ir al lago de fuego, que es la muerte segunda. Cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, utiliza el pecado como el aguijón y el poder de la ley, el poder del pecado, ¿verdad?, para destruir al hombre, lo quiere conducir a la segunda muerte. Mas, sin embargo, en Cristo la muerte es sorbida en victoria, y usted y yo en Cristo, la muerte no tiene poder para nuestras vidas. Pero hablamos de la muerte segunda. Entonces aquí dice la palabra: el que no creyó en el Hijo del Hombre, ya ha sido condenado. Entonces hay muerte segunda. El Señor nos vino a librar de la muerte segunda. Por favor, levante su mano conmigo y diga, mejor levante las dos manos y diga usted conmigo: yo declaro mi agradecimiento a Jesucristo, que me ha librado de la segunda muerte. Amén. Pero para estar libre de la segunda muerte, tenemos que huir del pecado. Tenemos que huir de la concupiscencia que hay en el mundo. Tenemos que estar nosotros libres de esta corrupción, hermanos, que el enemigo quiere meter de tropiezo en la vida de nosotros. Nosotros no miraremos segunda muerte, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Mi querido hermano, su nombre no está inscrito en una membresía de iglesia. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén, amén. Tiene que ser perseverante, tiene que ser esforzado, valiente. Por ninguna razón, ninguno de ustedes debe de dudar de lo que Dios ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Dele la gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 21. Verso 1 al 8, aquí vamos a leer un poquito más para que usted esté afirmado de lo que el Señor nos da, de esperanza, de lo venidero. Dice la palabra, eso se lo mostró el Señor en la isla de Patmos al apóstol Juan. Estas maravillosas revelaciones se las dio, y esa revelación tiene que ser algo especial en la vida suya. Apocalipsis 21, verso 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire, esto es tremendo, aquí está en rojo. Dice, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Puede levantar su mano y decir: yo estoy creyendo en Cristo, y tengo preciosas y grandísimas promesas para participar de la naturaleza divina, por lo cual yo creo
que el tiempo venidero ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado y yo he sido más que vencedor en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Es que esta es la razón de nuestra fe. Mis amados hermanos, nuestra confianza no debe estar en lo terrenal. Nuestra confianza está en Cristo Jesús, que nos ha dado la vida. Cristo Jesús nos ha dado, por el poder del Evangelio, la esperanza de estar viendo más allá. Amén. Hermanos, que nos gocemos con esto. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me detengo aquí, levante su mano y diga: yo declaro que estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Dele gloria al Señor. Hermanos, hay que romper toda estructura que el enemigo haya querido meter de temor y de miedo, de inseguridad, de duda, de incertidumbre. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Verso 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, oigan, los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis amados hermanos, ¿por qué tenemos que seguir predicando el Evangelio? Porque todavía hay multitud de personas, hermanos, incrédulos. Hermanos, pueden haber incrédulos en su casa, pueden haber incrédulos en su familia, pueden haber incrédulos. No solamente basta decir: yo creo en el Señor. Este es el tiempo que tienen que creer verdaderamente en Dios. Y usted y yo fuimos escogidos para predicar el Evangelio de vida. El Evangelio que nos trae a vida, que nos trae a la luz de la vida, que nos trae a la inmortalidad, que nos trae a esa esperanza bienaventurada a la cual estamos predicando, que no miraremos segunda muerte. Pero dice la palabra cobardes. Hermano, ¿quién es el cobarde? Aquel que estuvo en el Evangelio y por un problema, por una situación claudicó. Este es el tiempo que la palabra llegue, porque es decir levantarse, irse hacia adelante. El Señor no quiere personas que estén tibias. El Señor dijo: a los tibios los vomitaré de mi boca. El Señor quiere firmeza, quiere esfuerzo y valentía. Los abominables, los que hacen abominaciones, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los que están en idolatría, hermanos, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De ahí nos libró el Señor, porque muchos de nosotros fuimos fornicarios, fuimos adúlteros, fuimos idólatras, fuimos de lo peor, pero el Señor nos ha traído no a un fanatismo religioso, sino a una concepción de vida nueva en Cristo Jesús. Fiel y verdadera es la palabra del Señor. Por eso, mis amados hermanos, afirmados en la fe, levantémonos en victoria. Que esta palabra nutra nuestra alma con la verdad fiel y verdadera de Cristo. Amén. Por favor, pongámonos de pie, vamos a ministrar la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, mi Dios, porque tu obra ministerial se ha cumplido, Señor. Tú has destruido el imperio de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Hoy discierno estas verdades, dígale, de lo que tú me has llamado. Yo las quiero creer, quiero estar firme, quiero estar convencido de lo que tú eres en mi vida. Señor, yo declaro que hay fe en el corazón de mis hermanos que reciben esta palabra para mantenerse perseverantes, esforzados y valientes en medio de la prueba, en medio de la tribulación, para ver tu gloria, mi Dios. Porque no mirarán segunda muerte. Tal vez nos sorprenda la primera muerte, pero no temeremos, porque es una transición de esta vida a la otra, sabiendo que tendremos en ti vida eterna y no
será borrado nuestro nombre del libro de la vida y no miraremos segunda muerte. Muchas gracias, bendito Dios, por la verdad de la palabra. Gracias, mi Dios, por los que están creyendo. Muchas gracias, mi Dios, por la administración que tú estás dando a nuestro corazón para tener la esperanza de lo que hemos oído y recibido en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos. Y ahora, mis queridos hermanos, con la fe y la determinación de poder creer en estas verdades, por favor, tome su diezmo, tome su ofrenda, tome su primicia y vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo, bendigo las ofrendas de mis hermanos que con libertad, con amor, con discernimiento, con revelación traen. Señor, los diezmos que los traen por amor y obediencia a ti, con esa revelación. Muchas gracias, bendito Dios. Esas primicias también, mi Dios, que traen, Señor, tus hijos. Bendecimos, declaramos santificadas, consagradas para los usos que tú has dado, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio compartir las verdades eternas de la palabra. Que Dios nos dé la fe. Y por favor, no se olvide de darle like a la página de Facebook del Libertador y también comparta el mensaje de la palabra. A mis hermanos amados, multipliquen esta bendición. Empecemos a predicar, porque en medio de todo el mundo que nos rodea hay muchas personas que necesitan el mensaje del Evangelio puro. Por favor, dele clic a la campanita del canal del Libertador para compartir el mensaje. Y desde este lugar los bendigo en el nombre poderoso de Cristo, y que la paz y la bendición de nuestro Dios sobreabunde en su vida. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.